Buenas, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Hoy vamos a hablar del tema razones de cobertura en el curso de Administración Financiera. Las razones de cobertura. Con el análisis de estas razones se persigue conocer si la empresa está en capacidad de cumplir con la amortización de capital ajeno y el costo financiero del mismo a través del pago de intereses. Estas razones las utilizan las instituciones financieras, es decir, las razones de cobertura las utilizan las entidades financieras para saber si estas empresas son capaces de cubrir el pago de intereses y de algunos préstamos que ellos quieren realizar. Primero vamos a ver eh, la primera razón de cobertura, que es la capacidad para cubrir intereses. Nos da la siguiente fórmula, que es la unidad neta más intereses más impuestos, dividido intereses. Y nos dice que el resultado se expresa en veces. Lo recomendable es que dé 2 como mínimo y los datos se encuentran en el estado de resultados. Es decir, de que para ver la capacidad que tiene la empresa para cubrir los intereses de algún préstamo que quiera realizar, se necesita de esta fórmula para poder averiguar. Luego aquí ya vemos que está el estado de resultados, donde vemos que están los intereses gasto, que vamos a utilizar esta cantidad, y luego tenemos los impuestos, que vamos a utilizar el total de los impuestos, y la ganancia neta, es la que también vamos a utilizar dentro de nuestra fórmula. Bueno, vemos aquí entonces, capacidad para cubrir intereses es igual a la ganancia neta, que son 527.653,69, la misma cantidad que tenemos aquí, más los intereses gasto, que sería 124.587,25, que sería esta cuenta, 124.587,25, y no vamos a tomar el total, porque aquí tenemos la cuenta que dice regalías. Esta no es necesaria para poder utilizarla en esta forma. Y también tenemos lo que son los impuestos, que son 202.635,17, la misma cantidad que tenemos. Luego lo vamos a dividir por la misma cantidad de intereses. Primero sumamos esto, ese resultado lo dividimos con esto. Luego nos va a dar este de resultado. Al hacer esta división y suma, nos va a dar 6.86, que equivale a 7 veces. Nuestra respuesta sería, si la mueblería solicita un financiamiento, tendría hasta 7 veces para poder pagar los intereses. Si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando el mismo ejemplo que hemos utilizado desde todas las otras razones financieras, y aquí tenemos que la mueblería sí tendría hasta 7 veces la capacidad para poder pagar los intereses de un préstamo que ellos quisieran. Luego tenemos la segunda razón de puerto, que es la capacidad para cubrir intereses más el capital. Aquí tenemos la siguiente fórmula, es la utilidad neta más los intereses más los impuestos, dividido la amortización de capital ajeno más intereses. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la amortización como una cuenta diferente a la fórmula anterior, y nos dice que el resultado se expresa en veces. Lo recomendable es que dé 2 como mínimo, y los datos se encuentran en el estado de resultados y en el estado de flujo efectivo. En el estado de flujo efectivo vamos a encontrar lo que es la amortización del capital ajeno. Aquí ya tenemos en cuenta que tenemos el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Primero vamos a ver que tenemos el interés gasto, que serían estos 124.000, los impuestos 202.000 y la ganancia neta 527.000. Y luego vemos que tenemos el flujo efectivo. En el flujo efectivo vamos a utilizar esta cuenta, egreso por pago, cuenta de préstamo bancario. Es decir, de que aquí estamos viendo lo que se debe de ese préstamo bancario.
y qué es lo que tendríamos que hacer para poder ver la capacidad de pago de la empresa. Aquí ya tenemos cambiado los datos. Aquí tenemos la utilidad 527.000, que sería la ganancia neta. 124.000 serían los intereses gasto. 202.000 de impuestos. Y luego copiamos la cantidad que nos dice egreso por pago a cuenta de préstamo bancario. 155.000 más los intereses, que serían 124.000. Primero sumamos estos tres datos, sumamos estos dos datos, y esos dos resultados los vamos a dividir. Aquí si dan cuenta y ejercimos la primera suma, aquí la segunda suma, hacemos la división y nos da 3.06. Eso nos equivale a 3 veces. ¿Por qué? Porque está muy cerca del 3 como para darle una magnitud más amplia. Y nos dice como respuesta, si la mueblería pide un préstamo, tendría hasta 3 veces para poder pagar el capital más los intereses. Es decir, que sí se tiene la capacidad necesaria para poder optar a un préstamo, porque se tiene hasta 7 veces para pagar el interés, pero tenemos hasta 3 veces para poder pagar el capital de los intereses. Entonces aquí vimos lo que es la razón de cobertura, y esto nos sirve, como hablábamos al principio, para evaluarlas desde el punto de vista de las entidades financieras, cómo podrían evaluarlos, y para que nosotros tengamos presente qué es lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y podemos practicar en algún momento. Entonces les agradezco mucho su atención, espero que se encuentren bien, muchas gracias, Juan.